quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Nietzsche. Recuerdo una madrugada en la que me quedé mirando la pantalla del celular mucho más tiempo del que me gustaría admitir. No estaba esperando un mensaje específico. Al menos eso era lo que me decía a mí mismo. Pero cada minuto de silencio parecía cargar una pregunta que evitaba enfrentar. ¿Por qué la ausencia de algunas personas pesaba tanto? ¿Por qué seguía esperando ser comprendido sin tener que explicar lo que sentía? ¿Y por qué, en el fondo, todavía creía que alguien aparecería para aliviar un cansancio que ni siquiera yo podía nombrar? Nietzsche escribió que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero existe una pregunta que viene antes de eso. ¿Qué sucede cuando te das cuenta de que nadie vendrá a entregarte ese porqué? Si llevas esa sensación en silencio, te vas a reconocer aquí. Porque existe una expectativa secreta que acompaña a muchas personas durante toda su vida. Se esconde detrás de la bondad excesiva, de la disponibilidad constante y de la necesidad de ser útil. Es la esperanza silenciosa de que, en algún momento, alguien finalmente verá todo lo que has soportado en soledad y decidirá cargar una parte del peso por ti. Pero la vida rara vez funciona de esa manera. Y quizás uno de los descubrimientos más difíciles de la madurez sea entender que gran parte de nuestro sufrimiento no nace de la soledad, sino de la espera, de la expectativa de que el amor, el reconocimiento, la amistad o el éxito hagan por nosotros aquello que solo nosotros podemos enfrentar. Llega un momento en que esa ilusión comienza a morir, no por un gran acontecimiento, sino por una serie de silencios, ausencias y decepciones que revelan algo incómodo. Nadie venía. Y aunque esta verdad parezca cruel al principio, lleva consigo una libertad que muy pocas personas se atreven a experimentar. Porque el día en que entiendes que nadie debe salvarte es también el día en que comienzas a descubrir quién eres sin la esperanza de ser rescatado. Durante mucho tiempo creí que era una persona fuerte. Resolvía mis propios problemas. No solía pedir ayuda. Aprendí desde muy temprano a soportar las incomodidades sin quejarme demasiado. Por fuera parecía independencia, pero existe una enorme diferencia entre ser independiente y estar acostumbrado a sobrevivir solo. Solo descubrí eso cuando empecé a observar algo extraño dentro de mí. Cada vez que me sentía decepcionado por alguien, había una pregunta escondida detrás de la frustración. ¿Por qué esta persona no hizo por mí lo que yo habría hecho por ella? La pregunta parecía justa, casi moral, pero cuanto más la observaba, más incómoda se volvía, porque revelaba una expectativa que nunca había admitido. Yo esperaba ser salvado, no de una manera dramática. No imaginaba a un héroe entrando por la puerta para resolver mi vida. Era algo mucho más sutil y peligroso. Creía que, si era lo suficientemente comprensivo, alguien me comprendería. Si era lo suficientemente leal, alguien sería leal conmigo. Si siempre estaba presente, alguien estaría presente cuando yo lo necesitara. Era una especie de contrato invisible que existía únicamente dentro de mi cabeza. Y el problema de los contratos invisibles es que nadie sabe que los firmó. Nietzsche percibía algo profundamente inquietante sobre la naturaleza humana. Creía que gran parte del sufrimiento nace cuando transformamos nuestros deseos en expectativas y nuestras expectativas en exigencias silenciosas contra la realidad. La realidad, sin embargo, no firma acuerdos emocionales, simplemente sucede. Y eso fue exactamente lo que comenzó a asustarme.
Me di cuenta de que muchas de mis mayores decepciones no provenían del comportamiento de las personas, provenían de la distancia entre lo que ellas eran y lo que yo necesitaba que fueran. Esa percepción lo cambia todo, porque te obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus decisiones han sido realmente libres? ¿Y cuántas han sido intentos secretos de conseguir protección emocional? Tal vez por eso algunas personas pasan años intentando agradar a todo el mundo. Tal vez por eso tantas relaciones terminan convirtiéndose en agotamiento. Tal vez por eso sigues ofreciendo más de lo que recibes. En el fondo, existe una esperanza silenciosa de que el próximo gesto de dedicación finalmente produzca aquello que los anteriores no lograron: reconocimiento, validación, pertenencia. Pero la vida tiene una manera cruel de destruir ilusiones. Te permite dar todo lo que tienes y después te muestra que eso no obliga a nadie a quedarse. Es en ese momento cuando la espera invisible comienza a aparecer. Y cuando aparece, te das cuenta de algo que cambia por completo la forma en que ves tu historia. Nunca estuviste esperando únicamente amor. Estabas esperando rescate. Y ese descubrimiento es el primer golpe contra la fantasía que gobernó tu vida durante años. Porque a partir del instante en que logras ver la espera, ya no puede seguir escondiéndose. Ahora dime algo sincero. ¿Te esfuerzas mucho, pero igual sientes que nadie te toma en serio? Eso no es falta de mérito. Es falta de proyección. El respeto no se pide, se emana. Y eso empieza cuando reconstruyes tu identidad desde dentro, sin buscar aprobación. Muchos crecieron queriendo agradar, pero eso no te hace fuerte, solo te hace frágil. Grabamos un video mostrando cómo se entrena la mente para dejar de agradar y empezar a imponerse sin decir una palabra. Para verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una trampa emocional que rara vez se percibe mientras estamos atrapados dentro de ella. No se parece a la debilidad. No se parece a la dependencia. De hecho, muchas veces se disfraza de madurez, responsabilidad e incluso de fortaleza. Porque la adicción a ser salvado no aparece únicamente en quien pide ayuda constantemente. En muchos casos, surge precisamente en la persona que aprendió a hacerlo todo sola. Fue algo que me tomó años comprender. Durante mucho tiempo, creí que mi necesidad de control era una señal de competencia. Planeaba todo. Anticipaba los problemas. Intentaba evitar los errores. Mantenía la imagen de alguien capaz de manejar cualquier situación. Pero detrás de esa postura existía un miedo silencioso. El miedo de descubrir que nadie aparecería si dejaba que todo se derrumbara. Así que seguía cargando pesos cada vez más grandes. Y mientras más peso cargaba, más resentimiento acumulaba. Sin darme cuenta, había creado una lógica peligrosa. Creía que el sufrimiento era una especie de inversión emocional. Pensaba que toda renuncia sería recompensada, que toda dedicación sería reconocida, que toda entrega produciría algún tipo de retorno. Pero la vida no funciona como una cuenta bancaria emocional. Puedes darlo todo de ti y aún así no recibir aquello que esperas. Y es precisamente ahí donde muchas personas colapsan, no porque hayan perdido a alguien, sino porque perdieron la fantasía que construyeron sobre esa persona. Llega un momento doloroso en el que te das cuenta de que no solo estabas amando a alguien, estabas depositando en esa persona una misión imposible. Necesitaba comprender tus dolores, validar tus esfuerzos, llenar tus vacíos, sanar inseguridades antiguas, demostrarte que eras importante.
demostrarte que eras digno de permanecer. Era una responsabilidad gigantesca colocada sobre alguien que ni siquiera sabía que estaba cargando con ese papel. El problema es que nadie puede sostener esa expectativa durante mucho tiempo. Y cuando inevitablemente falla, la decepción parece una traición. Pero no siempre es una traición. Muchas veces es simplemente la realidad. La realidad mostrándote que ninguna persona tiene el poder de resolver aquello que nació dentro de ti. Fue cuando comencé a observar mi propia historia que noté un patrón repetido. Las personas cambiaban, los escenarios cambiaban, las relaciones cambiaban. Pero la sensación seguía siendo la misma frustración, la misma carencia, la misma expectativa. Era como ver la misma película con actores diferentes. Y eso me llevó a una conclusión incómoda. Tal vez el problema no estaba únicamente en las personas que entraban en mi vida. Tal vez estaba en aquello que esperaba de ellas. Porque cuando alguien cree que será salvado, comienza a ver a los demás de una forma distorsionada. No ve personas, ve posibilidades, ve soluciones, ve promesas, ve remedios para heridas antiguas. Y es en ese momento cuando la relación deja de ser un encuentro auténtico. Se transforma en un intento de compensación emocional. Muchas personas pasan años buscando a alguien que las haga sentir completas. Pero existe una enorme diferencia entre compartir la vida con alguien y entregarle a esa persona la responsabilidad de tu existencia. Cuando esa frontera desaparece, nace una dependencia silenciosa. Comienzas a necesitar aprobación constante. Necesitas presencia constante. Necesitas señales constantes de que sigues siendo importante. Y cualquier cambio mínimo comienza a parecer una amenaza. Un mensaje que tarda más de lo habitual. Una conversación más fría. Una distancia inesperada. Todo se transforma en evidencia de abandono. No porque el abandono esté ocurriendo, sino porque existe una herida antigua buscando confirmación. Lo más inquietante es que muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta de ello. Siguen buscando nuevas relaciones, nuevas amistades, nuevos logros, nuevos objetivos, siempre creyendo que la próxima experiencia finalmente resolverá aquello que las anteriores no resolvieron. Pero el vacío continúa, porque nunca estuvo afuera. Estaba esperando ser reconocido dentro de ti. Y quizás por eso algunos logros producen una felicidad tan breve. Luchas durante años para alcanzar algo. Imaginas que eso cambiará todo. Finalmente lo consigues. Y entonces descubres que la sensación de plenitud dura apenas unos días. Tal vez algunas semanas. Después de eso, el vacío regresa. La inquietud regresa. La búsqueda regresa. Como si nada hubiera sido suficiente. Porque el objetivo real nunca fue el logro. Era la esperanza de ser liberado de ti mismo, pero nadie puede huir de sí mismo durante mucho tiempo. Llega un momento en que la vida te obliga a enfrentar aquello que intentaste evitar durante años. La soledad, el miedo, la inseguridad, la sensación de no ser suficiente, la necesidad de aprobación. La dependencia emocional escondida detrás de discursos de independencia. Y esa es una de las experiencias más incómodas que alguien puede vivir, porque destruye una ilusión muy antigua, la ilusión de que existe alguien capaz de hacer por ti aquello que solo tú puedes enfrentar. Cuando esa fantasía comienza a morir, surge una especie de vacío, pero no es un vacío común. Es el espacio que deja la expectativa que gobernaba tus decisiones. Y aunque al principio parezca aterrador, hay algo profundamente liberador ocurriendo ahí. Por primera vez, comienzas a darte cuenta de que la energía que pasaste toda la vida invirtiendo en la espera puede dirigirse hacia otra cosa, hacia comprenderte a ti mismo,
hacia reconocer tus patrones, hacia asumir responsabilidades que antes delegabas emocionalmente, porque la verdad es simple y difícil al mismo tiempo. Mientras esperas ser salvado, permaneces atrapado. Pero cuando abandonas esa espera, algo dentro de ti finalmente comienza a despertar, y ese despertar no siempre es cómodo, pero es precisamente lo que hace posible la libertad. No existe un momento exacto en el que esto sucede. No hay una fecha marcada en el calendario. No hay una gran revelación acompañada de música dramática ni una sensación inmediata de libertad. La mayoría de las veces, el despertar ocurre de manera silenciosa. Comienza cuando te cansas. Te cansas de esperar mensajes que nunca llegan. Te cansas de intentar explicar quién eres a personas que nunca quisieron entenderte de verdad. Te cansas de cargar relaciones enteras sobre tus hombros mientras llamas a eso amor, amistad o lealtad. Y entonces algo cambia. Por primera vez dejas de preguntarte por qué los demás no hicieron más por ti y comienzas a preguntarte por qué seguiste aceptando tan poco de ti mismo. Ese cambio parece pequeño, pero altera por completo la dirección de tu vida, porque mientras la culpa siempre esté afuera, permanecerás impotente. Dependes del cambio de los demás. Dependes de la madurez de los demás. Dependes de la conciencia de los demás. Pero cuando la mirada finalmente se dirige hacia adentro, surge una posibilidad que antes no existía. La posibilidad de interrumpir el ciclo. Es en ese punto donde muchas ilusiones comienzan a derrumbarse. Te das cuenta de que no toda ausencia fue abandono. No todo rechazo fue una injusticia. No toda pérdida fue un error. Algunas personas simplemente estaban ocupando un lugar que nunca les perteneció. Habías transformado la presencia en promesa, la atención en amor, la necesidad en conexión, y ahora comienzas a ver la diferencia. El despertar duele porque te obliga a revisar tu propia historia. De repente, experiencias que parecían incomprensibles comienzan a tener sentido. Te das cuenta de cuántas veces ignoraste señales evidentes, cuántas veces aceptaste migajas emocionales por miedo a la soledad, cuántas veces permaneciste en lugares que ya no te hacían bien solo porque irte parecía más aterrador. Y quizás el descubrimiento más difícil sea este. Muchas de las prisiones que parecían externas estuvieron abiertas todo el tiempo. La puerta nunca estuvo cerrada. Era el miedo lo que te impedía salir. El miedo a decepcionar. El miedo a quedarte solo. El miedo a no ser elegido. Pero hay algo curioso sobre la verdad. Duele cuando llega. Y después comienza a liberarte. Poco a poco dejas de correr detrás de quien no quiere quedarse. Dejas de suplicar reconocimiento. Dejas de convertir cada relación en un intento de llenar vacíos antiguos. Y en ese silencio surge una fuerza diferente, menos ansiosa, menos desesperada, menos dependiente. Porque finalmente comprendes algo que pasaste años evitando. Nadie venía. Y precisamente por eso, la responsabilidad de construir tu propia vida siempre estuvo en tus manos. Ese es el día en que despiertas. No a un mundo más cómodo, sino a un mundo mucho más verdadero. Existe un detalle que casi nadie menciona cuando habla de la libertad. No llega trayendo únicamente alivio, también trae miedo. Durante años, aprendes a vivir apoyado en expectativas. Esperas reconocimiento para sentirte valioso. Esperas aprobación para confiar en tus propias decisiones. Esperas que alguien confirme aquello que todavía no eres capaz de confirmar por ti mismo. Cuando esas expectativas desaparecen, sucede algo extraño.
pierdes una parte de tu dolor, pero también pierdes una parte de tus excusas, porque mientras existía la esperanza de ser salvado, siempre era posible posponer ciertas decisiones. Siempre era posible creer que el cambio vendría desde afuera, que una persona, una oportunidad o alguna circunstancia futura resolvería aquello que no querías enfrentar. La libertad destruye esa posibilidad, te coloca frente a tu propia vida sin intermediarios. Y eso asusta. Asusta porque significa aceptar que nadie decidirá por ti. Nadie construirá tu autoestima. Nadie establecerá tus límites. Nadie luchará diariamente por tu paz mental con más dedicación que tú mismo. Por un instante, esa percepción parece pesada, pero existe otra forma de verla. Si nadie tiene el poder de salvarte, entonces tampoco nadie tiene el poder de completarte. Y esa diferencia lo cambia todo. Dejas de convertir las relaciones en fuentes de supervivencia emocional. Dejas de buscar validación en cada mirada. Dejas de medir tu valor por la cantidad de atención que recibes. Por primera vez, comienzas a ocupar el centro de tu propia existencia. No de una manera egoísta, sino de una manera consciente. Entiendes que el amor es compañía, no rescate, que la amistad es intercambio, no dependencia, que la presencia es un regalo, no una obligación. Y cuanto más madura esta comprensión, más silenciosa se vuelve tu vida por dentro. Las urgencias disminuyen, las exigencias disminuyen, la necesidad constante de ser elegido pierde fuerza. Porque finalmente te das cuenta de que la pregunta más importante nunca fue ¿quién se quedará a mi lado? La pregunta siempre fue ¿en quién me convierto cuando nadie está mirando? Tal vez eso sea lo que marca el inicio de la verdadera madurez, el momento en que dejas de esperar a un Salvador y asumes la responsabilidad de tu propia conciencia. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque se ha vuelto más honesta. Y cuando la honestidad finalmente ocupa el lugar de la ilusión, algo nace dentro de ti, una fuerza discreta, sin aplausos, sin promesas, sin garantías, la fuerza de caminar solo cuando sea necesario, sin convertir la soledad en abandono, porque ahora sabes que existe una diferencia entre estar solo y estar perdido. Y quien aprende esa diferencia descubre una libertad que, aunque asusta al principio, vale más que cualquier promesa de rescate. Antes de irte, quiero agradecerte por haber permanecido hasta aquí, y no de la manera automática en que normalmente lo hacemos al final de un video. Quiero agradecerte porque sé que este tema no es cómodo. De hecho, toca justamente esa parte de la vida que la mayoría de las personas pasa años intentando evitar. Recuerdo una etapa en la que pasaba horas tratando de entender por qué ciertas ausencias me lastimaban tanto. Me decía a mí mismo que estaba sufriendo por culpa de las personas, por los rechazos, por las decepciones. Pero, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que el dolor más profundo no venía de ellas. Venía de la esperanza de que alguien apareciera para resolver conflictos que yo necesitaba enfrentar solo, de la esperanza de que alguien me diera la validación que yo no sabía construir dentro de mí, de la esperanza de que alguna relación eliminara la inseguridad que me acompañaba desde mucho antes de que esa persona existiera. Y cuando esa esperanza comenzó a morir, pensé que estaba perdiendo algo. Hoy me doy cuenta de que estaba ganando, porque fue solamente en ese silencio donde comencé a encontrarme de verdad. Tal vez estés viviendo algo parecido en este momento. Tal vez exista una parte de ti cansada de esperar, cansada de buscar afuera aquello que necesita ser comprendido por dentro.
Si este video logró poner en palabras algo que sentías, pero que nunca habías podido explicar, entonces ya cumplió su propósito. Gracias por compartir este tiempo conmigo. En un mundo donde casi todos están corriendo para huir de sí mismos, sentarse y mirar hacia adentro sigue siendo uno de los actos más raros que existen. Antes de salir, recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver el paso a paso que ya ayudó a miles a salir del ruido emocional y empezar a operar con fuerza silenciosa y mentalidad de acero. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Después de todo, después de sobrevivir a una conversación sobre Nietzsche, la sombra, el abandono, las expectativas, las ilusiones y la responsabilidad existencial, hacer clic en un botón parece la tarea más sencilla del día. Y si alguna parte de este video habló directamente contigo, escribe en los comentarios: «Dejé de esperar». Quiero saber en qué momento de tu vida te diste cuenta de que nadie vendría a salvarte. Porque muchas veces es precisamente ahí donde comienza la verdadera historia. Y ahora, antes de irte, tal vez haya algo que todavía no se ha dicho. Tal vez la necesidad de ser salvado sea solo la superficie de una herida mucho más antigua, una herida tan silenciosa que muchas personas cargan durante décadas sin darse cuenta. El próximo video habla exactamente de eso, y cuando veas esa capa oculta, quizá nunca vuelvas a verte a ti mismo de la misma manera. Nos vemos allá.